En este video voy a realizar algunas mediciones con el multímetro digital para que de esa manera podamos llegar a tener un mejor uso de una manera más práctica, pudiendo ver cada una de las cosas que podemos llegar a medir con este multímetro digital. Lo que primero debemos conocer es dónde conectar los cables. En este caso el cable negro lo estamos conectando al común o negativo de este multímetro. El cable rojo lo estamos conectando al segundo conector, que nos sirve para medir voltios, ohmios y miliamperios. El tercer conector es exclusivamente para 10 amperios de corriente continua, por lo que solamente vamos a cambiar el conector cuando lleguemos a utilizar ese rango en el multímetro. Vamos a comenzar primero con el voltímetro de corriente continua. Aquí tenemos la simbología de una línea y unos puntos que nos indica que es voltaje de corriente continua. No debemos confundirlo con el voltímetro de corriente alterna, que tiene una señal un poco ondulada. Vamos a comenzar primero por utilizar el mayor rango, porque voy a llegar a medir lo que es la carga en un capacitor. En este caso es un capacitor de 1 microfaradio, pero de 450 voltios como máximo. Puede que lo haya sacado de algún circuito de una fuente de alta tensión. Entonces 450 voltios es superior a 200 voltios. Es por eso que estoy utilizando el nivel de 1000 voltios, puesto que 1000 voltios es superior a 450 voltios. Ahora tenemos el negativo y el positivo, representado por el cable más largo o por el pin más largo. Voy a llegar a conectar el negativo y el positivo en el positivo de este capacitor. Notamos que no nos marca nada o no hay un nivel visible, por lo que voy a bajar el rango y volver a medir. Voy a seguir bajándolo hasta que me llegue a marcar algún valor, como en este caso es de 0.4, 0.1 y va descargándose. Es porque los capacitores van almacenando energía, pero también la van descargando, y este va descargando cada vez que voy realizando una medición. Entonces notamos que también se va descargando y que su tensión es muy baja. Otro elemento que podemos llegar a medir son baterías. En este caso no tiene ninguna referencia, no nos indica cuál es el polo positivo, negativo, ni nos indica por ningún lado de qué tensión es, aparte de que tampoco nos indica nada más. Entonces vamos a comenzar con un valor de 200, porque puede que llegue a tener 24 voltios, eso no se sabe ya que no dice nada. Y voy a llegar a utilizar igual cualquiera de los conectores en cualquiera de sus pines, en cualquiera de sus polos. Y notar que aquí nos marca un negativo, de esa manera nos indica que lo estamos midiendo al revés. Así que voy a invertir los polos del multímetro y notar que ese signo negativo desapareció. Aparte de que también me marca que es de 3.7 voltios. 3.7 voltios es inferior a 20 voltios. Es por eso que voy a cambiar el rango para tener una mejor resolución y de esa manera poder llegar a ver que es de 3.77 voltios. Esa sería la tensión de esta batería, y también ya reconocimos con ayuda del multímetro las polaridades en esta batería recargable. Otro elemento que podemos llegar a medir con el voltímetro es una fuente de alimentación que está conectada a la red eléctrica. En este caso estoy utilizando una fuente variable, y como es una fuente variable que tenía un punto medio creo de 15 más 15 voltios, entonces puede de que llegue a tener 30 voltios, eso no lo sé porque no tiene un indicador de voltaje. Así que voy a comenzar primero con el rango de 200. Voy a conectar el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. De esa manera podemos ver en la pantalla que nos marca 5 voltios. Voy a desconectarlo por un momento y voy a cambiar el rango a 20 voltios, puesto que 20 sigue siendo superior a 5 voltios, y notar con más precisión que es de 5.16 voltios. Llegaría a estar por el nivel de TTL. Ahora pasaremos al rango de ohmios y voy a comenzar primero con el rango más alto. En este caso es de 2000 kiloohmios, y de ahí va bajando 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2000 y 200 ohmios. Voy a comenzar primero con una resistencia de 470 kiloohmios. Voy a llegar a medir sus extremos y notar que aquí me marca un valor diferente y va variando. Esto se debe a que lo estoy tocando con las manos, puesto que nuestro cuerpo está compuesto de elementos químicos, los cuales actúan también como conductores de la electricidad. Es por eso que llego a tener una cierta impedancia. Para llegar a medir este tipo de componentes en este rango y no llega a tener ninguna variación, voy a medirlo de manera aislada y notar que realmente es de 475 kiloohmios. Una manera correcta de medir este tipo de componentes en el rango más alto. Otro tipo de medición que también podemos realizar con el ohmímetro es medir la impedancia en ciertos inductores. En este caso es un transformador. En realidad es un inductor, pero igual llega a presentar una impedancia, puesto que tiene un montón de espiras internamente. Como es un inductor y son cables, entonces vamos a llegar a medirlo en el rango más bajo de ohmios, y de esa manera también llegar a reconocer
qué bobina es el primario, el secundario y cuál llegaría a ser el punto medio. Vamos a comenzar primero por estos extremos de un costado y a medir ambos extremos. Notar que me marca 3.1 ohmios y ahora medimos un extremo con el centro y notar que marca 2 ohmios. Voy ahora a medir el otro extremo con el centro y notar que igual marca unos 2 ohmios. Entonces va marcando una impedancia similar en ambos lados, por lo cual estos sí llegarían a ser los extremos y este sería el punto medio. De esta manera también podemos aprovechar a medir un extremo con la otra bobina o con el otro lado de este transformador y notar que no tiene ningún tipo de continuidad. Es porque son bobinas separadas. En el caso de que nos marcara algún dato, indicaría que internamente está en cortocircuito una bobina con la otra. Ahora pasemos a medir los extremos de esta otra bobina y notar que me marca 71 ohmios. Ahora medir el mismo extremo con uno de estos centros me marca 33.7 ohmios y en el otro caso también me marca 33.8 ohmios. Sería los mismos pines centrales llegarían a tener el mismo valor, pero los extremos, incluso los distintos extremos con el centro, llega a tener un valor muy similar, 34.8, 33.8, es muy similar y entre ambos llegaría a tener el valor de los extremos, indicándonos de esta manera que la mayor impedancia en este transformador es la bobina primaria y la menor impedancia es la bobina secundaria. En la bobina primaria tendríamos 4 puntos, pero los dos del centro actuarían como un punto medio, lo cual nos indica que los extremos son 220 voltios y el pin central es de 110 voltios. Esto lo vamos a llegar a comprobar cuando pasemos a la parte de voltaje de corriente alterna. Ahora voy a pasar al siguiente rango, que es el medidor de diodos, el cual nos va a permitir verificar el estado de los diodos, tanto rectificadores y otro tipo de diodos como el diodo LED tal vez. Y voy a primero medir el negativo en el cátodo del diodo y el positivo en el ánodo del diodo. Notar que me marca un valor por los 555. Ahora si invierto la polaridad del diodo, conectamos el negativo al ánodo y el positivo al cátodo. Notar que no me marca ningún valor. Es porque se está poniendo al paso de corriente, indicando que está trabajando como oposición, y en el otro caso está permitiendo el flujo de electrones también con cierta resistencia, por lo cual el diodo estaría funcionando correctamente. Ahora probemos con otro que saqué de una fuente de alimentación. Voy a conectar en el cátodo el negativo y en el ánodo el positivo, y notar que aparte de que me marca un valor en el multímetro, también presenta un sonido indicando un cortocircuito. Puede que esté dejando pasar muchos electrones. Ahora vamos a invertir los polos, conectando el ánodo al conector negativo y el cátodo al conector positivo. Y notar que también se escucha el sonido y nos marca un valor en el multímetro, por lo cual está dejando pasar la corriente en ambos lados y está dejándolo pasar a un nivel en el cual está muy saturado, mostrando que tiene un corte interno. El siguiente rango en este multímetro nos indica una señal de onda cuadrada, lo cual es un generador de señales, en este caso de onda cuadrada. Pero como no cuento con un osciloscopio no vamos a poder llegar a ver este rango, así que vamos a continuar con el siguiente, que es el medidor de HFE para los transistores. Este no tiene un conector específico, por lo cual tiene aquí una guía que nos manda a este pequeño panel azul, en el cual vamos a poder llegar a medir los transistores NPN y PNP. En este caso tengo yo un transistor 2N3904, bueno, no se puede ver muy bien con la cámara, pero llegaría a ser un transistor NPN. Así que para verificar o comprobar cuáles son los pines de este transistor, voy a llegar a colocarlo en la ranura de NPN en la parte inferior primero. Y voy a llegar a apretar un poco para que haga un buen contacto y así tengamos el valor de HFE de este transistor. Pero por más que lo llego a mover, no me marca un valor aceptable. En este caso me marca un 001. Ese no es un valor aceptable para HFE. Así que voy a recorrerlo ahora en una posición hacia arriba. Y de la misma manera voy a llegar a apretarlo con mi dedo para que tenga un buen contacto. Y notar que ahora sí me está marcando un valor de HFE de unos 339 valor de HFE. Esa sería la ranura correcta para probar este transistor, y de esa manera también saber o conocer con el multímetro cuál es el emisor, la base y el colector en este transistor. Para el caso de que se tenga un transistor un poco más grande, como será el TIP 31 en este caso, que es un transistor NPN, no vamos a poder llegar a colocarlo de una manera simple o muy fácil en esta probadora de transistores, por lo cual vamos a recurrir a otro rango que vimos anteriormente, el cual es de diodos.
Al ser un transistor NPN tiene que tener doble polaridad en negativo y solamente una polaridad en positivo. Así que vamos a comenzar a medir este transistor de izquierda a derecha y notamos que nos marca un valor de 537. Como es NPN, lo que tengo que hacer es repetir el conector negativo, pero el positivo lo tenemos que dejar en su lugar. Ahora notamos que con el pin central me marca 536 y con el pin extremo me marca 540. 540 es mayor que 536, por lo cual este pin de mayor valor es el emisor, el otro llegaría a ser el colector, y este pin que no está cambiando de polaridad o que no estoy variando o intercalando, llegaría a ser la base en este transistor. Ahora para el siguiente rango, que es de 10 amperios de corriente continua, lo que tenemos que hacer es cambiar el conector a la parte superior que dice que es exclusivo para 10 amperios de corriente continua. Y una vez cambiando ese conector, tenemos que tener muy en cuenta que la corriente se llega a medir en serie en un circuito. Si anteriormente lo que hacíamos era agarrar un componente y medirlo de manera directa o de manera paralela, lo que tenemos que hacer en este caso es medir la corriente de consumo de un componente en serie con una fuente de alimentación. Así que lo que voy a hacer es conectar el negativo con el negativo de la punta de prueba, que es el común o el conector en el multímetro. Un extremo de la carga, en este caso el positivo, lo voy a conectar directamente a la carga, a un supuesto positivo de un motor. Con el otro extremo llegaría a medir el otro extremo del motor, cerrando de esa manera el circuito en serie. Y de esa manera observamos que el amperímetro nos indica 0.02, que sería equivalente a 20 miliamperios. Pero como está redondeando el valor, entonces puede que sea un poco mayor. Así que vamos a cambiar el rango a algo superior a lo que es 20 miliamperios, que sería 200 miliamperios. Pero en el caso de miliamperios, igual tenemos que utilizar el segundo conector, puesto que este otro es exclusivamente solo para 10 amperios. Ahora que ya estamos conectando el conector rojo en miliamperios y soporte máximo o es para 200 miliamperios máximo, vamos a llegar a ejecutar lo mismo que hicimos anteriormente. El negativo común a negativo, el positivo de la fuente al positivo de la carga, y con el otro pin de prueba vamos a llegar a cerrar el circuito en serie y notar que marca 22 miliamperios. 22 miliamperios es más que 20 miliamperios, así que este es el rango correcto para llegar a medir este tipo de cargas. Ahora el último rango en este multímetro llegaría a ser el de voltaje de corriente alterna. Lo primero que voy a hacer es medir la corriente alterna que llega de la red eléctrica al primario del transformador, ya que ya reconocimos las bobinas, cuál sería el primario y cuáles serían los pines de 220. Digo 220 voltios porque la red eléctrica de donde vivo es de 220 voltios. Así que 220 voltios es superior a 200. Tendría que comenzar con el rango de 750 voltios. Utilizar los mismos conectores, el común o el negro para negativo común y el positivo en voltios, que soporta hasta 750 voltios de corriente alterna. Ahora, una vez conectado el enchufe a la red eléctrica, voy a llegar a medir los extremos de este transformador, que me tiene que dar un valor aproximado de 220 voltios. En este caso marca 218, 222. Como es corriente alterna, va a ir variando, pero está en un aproximado. También, si medimos un extremo de este transformador en relación al pin central, podemos llegar a tener la mitad de la tensión, que llegaría a ser como 110 voltios. Ya tenemos identificados los valores de tensión en el primario del transformador. Ahora vamos a verificar las tensiones en el secundario de este transformador. Notamos que me marca entre los extremos 37 a 38 voltios. 38 voltios es menor que 200 voltios, así que voy a bajarle un rango para tener una mejor precisión en el secundario de este transformador. Ahora voy a volver a medir los extremos y notar que me marca 37.5 voltios. Ahora voy a medir un extremo con un centro y notar que marca 18 voltios. Ahora voy a medir el otro extremo con el centro y también va por los 18 voltios. Sería un transformador de 18 más 18 voltios con entrada de 200 voltios y con un punto medio de 110 voltios. Espero les sirva este video como referencia para el uso del multímetro digital. Sé que existen distintos de todo tipo de marcas, pero es el que utilizo y el que voy a utilizar para los distintos circuitos y prácticas que voy a realizar a lo largo de los distintos videos que voy a realizar. Muchas gracias por seguirme.